Bienvenido mis amigos y hermanos al canal Bíblico Cristiano, compartiendo junto a mi hermano Marcos Ramírez de Biblia MR. Amado, nosotros queremos tener un conversatorio medio espontáneo. Digo medio espontáneo porque fue un conversatorio que decidimos, vamos a hablar sobre este tema y nos fuimos a la carta. Lo primero que queremos hablar es de la disciplina. Y queremos tocar este tema de la disciplina porque en tiempos pasados habíamos visto cómo se dio un caso de un joven con una disciplina, entiendo yo, mi opinión muy personal, exagerada, y se trabajó de manera pública sin antes haber resuelto en privado. Y yo me estoy refiriendo al caso que ocurrió con Soporte Mi Locura. ¡Oh, santo! Soporte, se le aplicó una disciplina y según estuve viendo en las redes, qué fue lo que pasó, era por un tema de una chica que ellos le decían que no debería ser su novia porque era gorda. No era porque estaba en fornicación, ni porque la besó, ni por nada. Era simplemente porque la joven era gorda y a ellos no les gustaba esa joven para Soporte y se le aplicó una disciplina, y también porque él tenía un uñero en el pie. Yo estaba viendo todo eso. Y porque tenía el uñero en el pie, la iglesia le puso en disciplina que no podía ni orar, ni servir, ni hacer nada por la clase de vestimenta que utiliza. Lo que pasa es que tú sabes que Soporte pertenecía a un movimiento llamado la santidad, qué sé yo qué. La sana doctrina. Definido por la santidad. O la sana doctrina, algo así. Y entonces, ese tipo de personas tienen un tipo de vestimenta bastante riguroso. Entonces, Soporte, según lo que escuchamos, por el asunto del uñero, no podía usar zapatos, tenía que usar sandalias o calizos, y entonces se le veía el pie. Y para ello, Soporte se encontraba impuro, no estaba santo, y por eso se le quita las partes en el servicio de ellos. Y agregándole también el tema de la novia o de la amiga, porque no era novia todavía, simplemente él manifestaba que se atraían y él sintió de parte de Dios que quería estar con ella, y de ellos decirle que no, él se fue en contra de ellos. Aún tengo entendido, él se mantuvo respetuosamente con esa joven y no la visitó, sino hasta que salió de la iglesia, pero se le aplicó una disciplina, cosa que se trabajó de manera pública, y vimos a Natán el profeta con un t-shirt de Free Soporte por ese mismo caso. Pero por eso entonces, nosotros... ¿es de Soporte que vamos a hablar o de la disciplina? No, pero haciendo un preámbulo para que la gente que está en los medios entienda un poco más sobre el tema de la disciplina. Y queremos abrir la Biblia para hablar sobre la disciplina. Ahora, la primera pregunta que me surge cuando tú hablas de disciplina, ¿es bíblico disciplinar a un hermano? Es bíblico, pero aparte de decirte que es bíblico, la definición que podríamos darle a disciplina es, por decirlo así de manera general, es parte del proceso del discipulado. Es decir, en el proceso del discipulado que tiene un individuo, que es preparación de enseñanza y de crear buenos hábitos, todo eso se llama disciplina. O sea, cuando tú comenzaste a discipular a una persona, a un cristiano, el cristiano tiene que llegar a los estudios bíblicos, tiene que orar junto contigo, tiene que mantener una vida de disciplina, al igual que un deportista que tiene que ser fiel a sus ejercicios. Entonces eso también es parte de la disciplina. Entonces la disciplina se puede dividir en dos partes, o se puede dividir en dos, que es correctiva, pero también se puede decir formativa. La disciplina formativa es el discipulado a través de las enseñanzas, y la correctiva es aquella que te aleja del pecado, que te trata de corregir para no vivir una vida pecaminosa. Así que todos nosotros estamos envueltos en una disciplina. En cierto modo, entonces hay un tipo de disciplina que te muestra por dónde tú te debes conducir. Exacto. Pero hay otro tipo de disciplina cuando tú te sales del camino ya mostrado, para volverte a encarrilar en el camino. Y ese fue el tipo de disciplina que se le aplicó a Soporte. Exactamente, correctiva. Pero desde tu punto de vista, ese tipo de disciplina no es la que enseña la Biblia, ¿o sí? Como se le aplicó a Soporte, considero que no. Y quisiera ver lo que Jesús dijo, porque notemos, fue Jesús el primero que comenzó a hablar de la disciplina. Mateo 18, vamos a ver cómo Jesús dice o enseña cómo debe tratarse el pecado de un hermano. Vamos a la Biblia, Mateo 18. ¿Mateo 18 qué? 15, del 17 al 18. Dice, por tanto,
Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Leo 18 también. Por favor, porque el 18 la gente siempre lo saca del contexto y me gusta leerlo en el contexto. Ok, de cierto os digo que todo lo que ate en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Mira, Jesús hace 2 observaciones que le traen preocupación en relación al pecador. La primera es que Jesús desea que el pecador se arrepienta. Porque por eso Él habla de un proceso para que se resuelva este conflicto. Si tu hermano peca contra ti, Él está buscando resolver el problema del pecado, que ese pecador se arrepienta. Por eso, si peca contra ti, ve tú solo y resuelve la situación. Si no te escucha, ve con 2, y si no, ve con 3, y si no, preséntalo a la iglesia. Porque usualmente lo que hacemos es, si tú me ofendiste a mí, yo voy y se lo digo a Perencejo, a fulano, pero nunca trato la situación directamente contigo. Y eso es lo que hace que mi corazón pueda llenarse de rencor o de amargura por lo que tú me hiciste. Pero también tú puedes estar en ignorancia, porque tú puedes entender que no me hiciste nada malo. Entonces quizás por eso Jesús dice, ve, como fue contigo el asunto, ve tú y él y trátenlo en privado. Claro. Para subsanar esa situación que se dio. Jesús está interesado en que el problema se resuelva con la cantidad mínima de personas. Por eso ha comenzado, no comenzó por YouTube, ni comenzó por Instagram. Obviamente en ese entonces no existía, pero si lo traemos a este tiempo, Jesús fue primero al hermano. Resuelve el conflicto tú y él. Si pecó contra ti, no hagas un alboroto, no lo publiques en todos los lugares, sino resuélvelo ustedes. Si no te escucha, entonces hazlo entre 2 y 3. Entonces Jesús está preocupado por 2 cosas: de que el pecador se arrepienta, pero que queden la mínima cantidad de personas involucradas en esto. Sí. Y algo muy interesante que Jesús dice, si no te escuchas a ti, entonces lleva 2 o 3 personas, porque en boca de 2 o 3 testigos quede todo. ¿Por qué? Porque en la cultura hebrea, Deuteronomio 19, era natural que para que no fuera tu palabra contra la mía, lleváramos otra persona para que vieran el asunto y pudieran emitir un juicio no parcializado, no basado en las emociones, sino un juicio con justo juicio, como enseña Jesús. Mira, hay personas que rechazan la disciplina de la iglesia. Yo he escuchado literalmente de ministros que no aceptan que una iglesia le ponga una disciplina, llámese que el hermano pecó y fue público. Vamos a decir, el tema siempre se da en las iglesias que los pecados que se disciplinan son los visibles, porque cuando tú tienes lujuria, normalmente eso nadie lo disciplina. Pero una fornicación sí lo disciplinan porque es visible. Pero digo, he escuchado personas. Es importante lo que tú dices ahí, Emanuel. Observamos que usualmente el tipo de disciplina que se da en la iglesia son a pecados sexuales. Exactamente. Usualmente. Sí. Es un poco común que se discipline otro tipo de pecado. Nota, Jesús no comenzó con pecado sexual. Él habló que pecó contra ti, que te ofendió o hizo algo. Y no solo eso, sino que también, como tú dices, hay pecados internos como el chisme. No se disciplina en la iglesia. Que debería. Y la mayoría de los cristianos son chismosos. Y así por el estilo, pero nada, sí. Mira, entonces, hay personas que te seguía diciendo que rehúsan completamente que la iglesia le imponga una disciplina. Y Jesús está diciendo, dándole un poder judicial, así como se aplicaba al pueblo de Israel, que haya 2 o 3 testigos de manera judicial para el pueblo. Jesús lo está instituyendo para la iglesia. Jesús le está dando un poder a la iglesia para que discipline. Y yo considero, en mi opinión, que hay muchos ministerios hoy día que no crecen, que se mantienen estancados, porque el Señor le ha puesto una disciplina por parte de la iglesia y el individuo no la recibe y se aparta y se va para otra iglesia donde sí se la acepte, porque tú sabes que si yo peco en esta iglesia, me voy para la otra, ya no me conocen mi pecado y nadie me dice nada y nadie me impone una disciplina. Entonces, ese tipo de personas nunca crecen, se mantienen estancados. Y ahí quiero llegar al poder que Jesús le da a la iglesia cuando leemos el versículo 18 y 19. Si tú ibas a decir algo, dilo y después lee 18 y 19. No, antes de ahí, lo que me gustaría saber, que tú estás hablando de disciplina y veo que aquí no sé cómo tú asocias este texto con disciplina. Más bien yo asociaría este texto con reprensión.
Es lo mismo. Pues Va, voy la para misma idea. allá. Porque, ¿dónde, en qué parte de la Biblia está que si tú pecas hay que ponerte en el banco de atrás? Eso es lo que yo quiero que tú me No, desarrolles. en el banco de atrás, eso es lo que pasa, que el disciplinado es el disciplinado corrupto o el disciplinado que no acepta la disciplina, entiende que se le coloca en el banco de atrás. No, amado. Espérate. Ajá. Mira qué es lo que pasa. Sí. Algunas iglesias entienden que ponerte en disciplina es que si tú estabas en alabanza ya no puedes tocar en alabanza. Sí. Que si tú predicabas ya no te vamos a poner a predicar. Sí. Que si tú te sentabas adelante ahora te vamos a sentar atrás, Sí. te vamos a poner aparte. Sí. Pero ¿en qué parte de la Biblia Pero tú estás yo diciendo encuentro sentarlo eso? atrás, porque tú dices sentarlo atrás, ya tú Para estás que todo el refiriendo que hay mundo sepa que distinción. sí, ese es el banco No, de los acusados. no, Hay ese- iglesias que tienen ese tipo Bueno, de práctica. pues vamos a disciplinar esa práctica que hacen en esa iglesia, vamos a condenarlo y Claro. vamos a mandarle fuego. Pero eso no es bíblico. Pero explícame de dónde se saca todo ese tipo de cosas. Vamos- Si en el texto que tú acabas de mencionar Ok. no nos enseña, lo único que enseña es que hable con el hermano, que lleve al representante de la iglesia Sí. para que hablen con él y él se arrepienta. Si no le hace caso, luego Jesús dice, bueno, díganselo a la iglesia públicamente, mire, el hermanito es pecado, Que eso es peor que lo que tú estás diciendo. hemos hablado con él y no ha querido hacer caso. Eso es peor a lo que tú estás diciendo. Eso de decirle a una congregación y expresarlo a todos, que todos sepan su pecado, aún es peor que sentarlo en el banco de atrás. Pero que yo no Que sé si digo, es peor, el pero es banco lo de que atrás enseñó Jesús. Pero ese banco de atrás es lo que tú dices, porque nadie lo manda a sentarse atrás. Tú te sientas atrás por tu vergüenza, pero No, nadie no. te manda a sentarte atrás. Hay iglesias que practican eso, bro. No, hay iglesias que practican que el pastor tiene que sentarse adelante. También, Pero y yo no te- adelante, en el centro, en la como si tarima, fuera un rey. donde está En el púlpito, el sí, escenario. como si fuera un rey. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Pero sí yo te estoy diciendo. Pero ¿de dónde saca la iglesia lee todos esos 18 y disparates? 19. Lee 18 y 19. Vamos allá. Ok. Recuerda que está hablando de qué? De la reprensión del hermano que pecó contra ti. Sigue leyendo, 18 y 19. Dice 18, de cierto te digo en español, de verdad te digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Y el Desátame 19? eso. ¿Y el 19? Y el 19 dice, otra vez le digo que si dos de ustedes se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Volvemos al contexto. El contexto está hablando de un hermano que pegó contra ti y cómo debe ser el proceso para restaurar a este hermano delante de uno. Y ese proceso de restaurar a este hermano, recuerda que es alejarlo del pecado. Es lo que te acabé de decir al principio, que es la disciplina. Es alejar, corregir para que el hermano no siga involucrado en el pecado. Y por eso te estoy diciendo que Jesús está enseñando aquí El proceso la en ningún disciplina. momento es avergonzar al hermano. No, jamás. Es buscar la restauración del Restaurarle. hermano que ha pecado. Por eso Ok. te había dicho que no es, incluso que sea la menor cantidad de personas posible. Y en el ejemplo que tú ponías, que todo el mundo lo sepa y que lo pongan atrás. No, ya eso sí ha pasado de 1, 2 y 3. Incluso, ahorita vamos a pasar a Corintios 5, donde dice expúlsalo para que el diablo lo devore. 1 Corintios 5. Pero vamos allá ahora al pasito. Entonces en el texto estamos viendo aquí que esto que la iglesia con autoridad actuó en los cielos será desatado, o desató en los cielos será desatado en la tierra, porque Jesús le está dando una autoridad a la iglesia para lo que ellos decidieron, dos o más reunidos en su nombre, deciden esto es lo que vamos a llevar a cabo, fulano de tal actúa mal en consecuencia de su pecado, etcétera, etcétera. Entonces nosotros le ponemos una disciplina que te ata en los cielos, te ata aquí en la tierra. Y por eso dije ahorita que cuando una persona es disciplinada por la iglesia, difícilmente crezca en su proceso ministerial. Porque todo individuo que ha sido disciplinado, porque, ojo, que anda en pecado real, no uno inventado por la iglesia, sino en un pecado real, y este no quiere aceptar la disciplina, condenación para sí. Antes que tú digas, David decía que cuando cayó su pecado, sus huesos se podrían por dentro. Entonces, este individuo que termina no confesando su pecado, termina acabándose, destruyéndose él mismo, y la iglesia tiene que asumir una responsabilidad para separar a ese hermano. Wow, se me está prendiendo la cabeza, bro, porque tú me acabas de decir que este texto de atar y desatar no tiene nada que ver con atar una jipeta, con atar posesiones, bendiciones. Yo ato a mi marido, desato bendiciones para mí. Para no nada. tiene que ver nada de eso. Efectivamente, para nada. Pero que casi siempre que vemos utilizando este tipo de texto es en ese contexto de atar y desatar bendiciones, atar maldiciones.
ato a Satanás. Explícame entonces cómo es que la gente ha relacionado este texto con ese tipo de cosas, o no lo puedo aplicar de esa manera, lo que tú me estás diciendo. Llegan a esa conclusión porque toman el texto y se olvidan del contexto y inmediatamente llegan a una interpretación y aplicación y por ahí se va. Entonces Yo no puedo atar, es lo que tú me dices. Tú puedes atarte los zapatos, los cordones de tus zapatos y tu correa, pero tú como iglesia se reúnen y cuando decidieron 2 o más reunidos en su nombre, y mira que Jesús lo está autorizando. Cuando Santo, has dicho algo interesante. Como iglesia, o sea, de exacto, manera es conjunto, plural, conjunto. no de manera individual. Y usualmente este texto es utilizado de manera individual. Que yo ato, que yo desato. Y aquí Jesús está diciendo, cuando estén 2 o 3 se pongan de acuerdo referente a un tipo de disciplina, para esa persona, pues esa disciplina va a quedar impuesta en el cielo, que es lo que significa atar. O sea, esta es la disciplina para fulano, en el cielo la aprobamos, es lo que está diciendo. Sí. Ya fulano entendemos que se restauró, vamos a levantarle la disciplina y lo desataron, la disciplina que le habían puesto. Esa debe ser la forma correcta de aplicar este texto. Totalmente de acuerdo. Note que es congruente con el contexto porque necesitaban testigos. O sea, tienen que haber testigos, tienen que haber personas que digan, efectivamente, Emmanuel, yo lo vi borracho, ebrio, o mal golpeando a su mujer, o haciendo cualquier cosa, pero yo lo vi, y varios testifican lo mismo, y ya pasó por el proceso, o por el filtro, de resolver el conflicto, para que el hermano llegue al arrepentimiento, de 1 a 1, si no respondió, entonces 2, 3, entonces después presentar a la congregación. Pero nota que te dije al principio, que Jesús está preocupado por 2 cosas. Que el pecador se arrepiente, ahí está el fin que quiere llegar la disciplina. Ese es el corazón del mensaje que está enseñando Jesús. Y es interesante que Jesús está apelando de que el hermano no va a llegar a ser presentado a la iglesia. Correcto, es que no quiere que eso ocurra, porque ahí sería Jesús está poniendo eso como última alternativa, como la opción final, ya cuando el corazón está demasiado endurecido del hermano. Entonces, si ya el hermano está tan endurecido que no quiere arrepentirse, pues no queda de otra. Vamos a presentárselo a la iglesia y tengámoslo como un gentil. Justamente lo que ocurre en 1 Corintios 5. O sea, como un gentil, alguien que ya no pertenece a nosotros. Ahora bien, usted que no está viendo y si le está interesando este tipo de contenido que estamos haciendo, pues te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. El canal Biblia MR Oficial y el canal Bíblico Cristiano, para que sigas viendo contenido como este y nos puedas seguir apoyando para que podamos seguir creciendo y que la palabra de Dios pueda seguir llegando a más personas. También te invitamos a que lo compartas con otras personas, con tus amigos, en tu iglesia y que nos dejes tus opiniones aquí que son importantes para nosotros. Amén. Creo que te lo visite y es un buen momento para hacer una pausa porque vamos a continuar ahora con los apóstoles y la disciplina. Salud. De ese lado. Este contenido llega a ustedes gracias a Emprendevin y Casa de Novias. Emprendevin, eventos y globería. Somos especialistas en globos en helios, decoración de t-shirt y tazas, decoración de eventos, además que también de alquiler de traje de novia y también realizamos desayunos personalizados. Solamente en Emprendevin, Casa de Novia. Bien, después que los usuarios se suscribieron y dieron me gusta y dejaron su comentario, seguimos hablando sobre el tema de la disciplina. Vimos primero que la disciplina, como Jesús le enseña, pero ahora quisiéramos ver los apóstoles. Resumiendo lo que dijo Jesús. Jesús dice que si tú me ofendiste, me hiciste algo, yo debo acercarme a ti en privado y hablar contigo. Mira, Emmanuel, lo que hiciste me pareció que estuvo incorrecto. Y la respuesta debería ser de ti hacia mí, perdóname, discúlpame mi hermano, y el asunto quedó ahí. Exactamente. Pero si tu respuesta el corazón sigue duro, es duro y es una actitud todavía más prepotente, más rebelde, buscar testigos. Entonces Jesús sugiere que debes buscar 2 hermanos maduros en la fe para hablar del tema, porque él entiende que no te ha ofendido o que fuiste tú que lo ofendiste a él. Entonces, para ver quién tiene la razón. Y si delante de esos hermanos maduros en la fe se trata el tema y el hermano todavía sigue
con rebeldía, entonces ya Jesús propone como última opción, entonces presentarlo a la iglesia. Efectivamente. Entonces, ahora quisiéramos ver la idea que presentan los apóstoles con relación a la disciplina. Y podemos iniciar con el apóstol Pablo en Gálatas 6:1. Dice Pablo: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, es la misma idea que estaba planteando Jesús. Ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Efectivamente. ¡Wow! Pablo nos arroja un poquito más de luz referente al tema. Pablo aquí nos dice que si yo sorprendí a Emanuel que estaba en pecado, ya sea que no sea a mí que me lo hizo el pecado, pero Sí, sorprendí porque que Jesús dijo contra ti. Si uno contra pega contra ti. ti, ahora puede, no, ahora sí tú lo sorprendiste en pecado. que me di cuenta que Emanuel está pecando, ¿qué yo debo hacer? ¿Debo avergonzar a Emanuel? Jamás. Ni publicarlo en las redes. ¿Debo decir que Emanuel es un hereje, aunque lo es? No, no debo decir eso. Pablo dice, tú que eres un espiritual, ¿qué debes hacer? Restaurarle, que es lo mismo que quería Jesús, que restaure. Arrepentimiento es volver atrás. Arrepentimiento, restaurar es volver a la posición inicial. Pero mira lo interesante, que lo que dice Pablo, ¿cómo debemos restaurarle? Con un espíritu de mansedumbre, que cuando Emanuel inició su oratoria, estaba hablando de el tipo de disciplina injusta que se le impuso a Soporte, que no fue una disciplina con mansedumbre, que no se buscaba su restauración, más bien se buscaba avergonzarlo. Entonces Pablo está apelando a todo lo contrario. Exactamente. También Pablo en Efesios 5:11 nos dice, ¿Qué dice? si tú buscas, lo dice. Efesios 5:11 dice, oye bien lo que dice Pablo, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. La En idea, español, ¿qué es lo que dice Pablo ahí? obviamente, en lo que trata la disciplina, como ya habíamos dicho que es la correctiva, es tratar de apartarnos del pecado. Y Pablo nos está diciendo que no debemos participar en las obras infructuosas del pecado, sino reprenderla, llamar la atención, de llamar a que el hermano vuelva hacia atrás. En este caso lo está llamando con reprensión. Déjame ver si yo entendí. Si yo te sorprendo que tú eres casado viendo una mujer que no es tu esposa, yo no debo reírme. Ay, sí, qué buena No debes tarde, celebrar el celebrarte, chiste. Muy buen punto. Yo debo decirte, no, Manuel, espérate, ¿qué pasa? Tú sabes que tú eres casado y eso no Efectivamente. está bien delante de Dios. Efectivamente. Esa debería ser la actitud que deberíamos asumir nosotros. Efectivamente. Sabiendo que no debemos participar nosotros, y si vemos a un hermano participando en las obras infructuosas, entonces somos llamados a corregir a nuestro hermano. Y esa es la misma idea de lo que Jesús presenta. Perfecto, Y Pablo. pero a veces utilizan este texto para decir que eso mismo, justificar que debemos reprender al hermano, como andan por ahí unos hermanitos, que se va para el infierno, que ese hijo del diablo, ese perro y esto y que el otro. Y ellos están diciendo que están reprendiendo, pero no es en ese sentido que hablan de Mansedumbre, reprender. leímos ahorita en Efesios 6:1. Wow. Hacerlo con espíritu de mansedumbre. Podemos buscar en Tito 3:10 también. ¿Qué dice Tito? Si tú lo lees, sería excelente. Bueno, yo espero que ya los que nos están viendo aquí se hayan suscrito a nuestros respectivos canales, porque eso nos ayudaría bastante. Voy a darle una clase a Marco de cómo buscar los versículos bíblicos también. Tito, ¿qué, mijo? ¿Qué tenemos en mi Biblia? 3:10. Dice aquí Tito 3:10, oye lo que dice Pablo. Al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo. O sea, una persona que está causando división en la iglesia, después de haberlo amonestado varias veces, deséchalo. ¿Qué quiere decir No, desechar? solamente estamos mostrando versículos que avalan lo que estamos diciendo. Creo que no tenemos, llueve sobre mojado. Resúmeme lo que Explicarlo. estamos diciendo, hermano. Vamos a buscar primero el 2 Tesalonicenses 3, 14 y 15, para luego sembrar y terminar con la idea. 2 Tesalonicenses 3, 14 y 15. El 14 dice, y si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese enséñalo y no te juntes con él para que se avergüence. Wow. Pablo dice, te mandamos a que corrija a ese tigre, el tigre no te hace caso, ¿qué tú tienes que hacer? No te juntes con él para que él se avergüence, no nos juntamos contigo. Hermano, pues, Eso es lo que tú decías ahorita de apartarlo. entonces válido lo que hicieron con Soporte, no juntarse con él y ahora decir
que se lo entregaron a Satanás. Explícame. Si es que Soporte hubiese cometido un pecado en el cual lo lleva a la muerte, como el de Corintios 5, que se acostaba con la mujer de su padrastro, creo que era, o la mujer. No, con la mujer de su padre. Con la mujer de su padre. Si fuera ese el caso. Madre, con su madrastra. Perdón, exactamente, con su madrastra. Si fuera ese el caso, que le hubiesen aplicado eso a Soporte luego de haber pasado por el proceso privado, como iglesia, lo hubiesen puesto aparte sin llevarlo a las redes. Porque una disciplina no se coloca por YouTube, ni por Instagram, ni por TikTok. Una disciplina es eclesial. Es un evento o una situación que se da dentro de la congregación. Si hubiese sido el mismo caso, hubiesen aplicado, ahí sí. Pero que el problema de Soporte fue totalmente diferente. Fue porque él se hizo un muñero y porque él le gustó una chica y la chica le gustaba a él y no hicieron más nada de ahí. Porque creo que fue que le compró un picapollo una vez. Entonces, eso no tiene sentido. Entonces, en conclusión, lo que tal vez tú estás diciendo es que la iglesia está llamada a ser luz, a no embarrarse con el pecado, a estar apartado totalmente del pecado. Y cuando un hermano ve a otro en pecado, debe tomar en cuenta, reprenderlo con espíritu de mansedumbre, llamar la atención, si está generando división. Si ese hermano está trayendo pecado a la iglesia de una manera u otra, la iglesia tiene que tomar acción con ese hermano. Wow, Emanuel. Leímos 2 de Tesalonicenses 3:14, pero no leímos el verso 15, Adelante. que nos arroja mucha luz. Oye lo que dice el verso 15, más, no lo tengas por enemigo. Sino amonestarle como hermano. Wow. Como hermano. O sea, Pablo concluye diciendo lo siguiente: Emanuel está pecando, se le dijo que está pecando y él insiste en seguir pecando. Apártate de Emanuel, aléjate de Emanuel para que le dé vergüenza su pecado. No que tú te alejaste, es que le dé vergüenza su pecado. Y aún así tú debes seguir amonestándole como un hermano, no tenerlo por enemigo. Amados, concluyendo ya, hemos visto entonces la importancia de la disciplina en la iglesia. La disciplina nos sirve a nosotros como iglesia para poder apartar lo santo de lo corrupto, lo santo de lo pecaminoso. Es una encomienda de parte de Dios de que la iglesia esté pura y sin mancha. Entonces la disciplina es un método que nos ayuda a poder mantener el cuerpo saludable, mantener el cuerpo sin pecado. Al igual que un cáncer, si no se detecta a tiempo, destruye cada célula y puede pasarse a cualquier órgano. Asimismo, un cristiano involucrado en una vida de pecado dentro del cuerpo puede transferir el chisme a otro hermano, cualquier pecaminosidad lo atrae hacia el pueblo y eso va a generar un cáncer pecaminoso dentro de la iglesia. Por eso es bueno detectarlo a tiempo y para eso la iglesia fue llamada y constituida, para santificar, para que por medio del Espíritu Santo y de la palabra de Dios y el buen acto de coinonía, los unos con nosotros podamos vivir de manera digna y santa. Ojo, cuando se señala el pecado no es para bochornar, sino para levantar al hermano, para que ese pecado no te destruya, para que no pase como el de Corintios 5. Y como por causa del tiempo no pudimos tocar el caso de 1 Corintios 5, si te interesa que hablemos sobre eso, por favor escribe aquí en la caja de los comentarios. Si quieres una segunda parte sobre este tema, para poder abundar un poco más sobre muchos versículos que también nos faltaron. Por ejemplo, en Hebreo que dice que el que no es disciplinado es conocido como un hijo bastardo. Por tanto, Dios disciplina al que ama. Podemos abundar más de eso más adelante, así que comenta, dale me gusta, comparte, déjanos saber si te pareció interesante este tema, suscríbete al canal de mi hermano Marcos Ramírez de Biblia MR y al canal Bíblico Cristiano. Muchas gracias. Así es. Nos vemos luego. Porque es el primer texto de Jesús haciendo referencia a la disciplina. Mateo 18, 18 o 16, Vamos, que que no habla de llegue gente, loco. 2 o 3, es el primero. ¿Y Gálatas? Ese Gálatas 6.1, lo tengo ahí. Ese es clevitado. Perfecto. Pero mira que me lo tengo dividido. Yo lo tengo dividido la definición. Vamos, que yo no voy a leer nada de eso, tú lo sabes. Dale. Pero que después no esté loqueando. Sí, es por eso es lo que yo voy a hacer, loco. A Nos loqueando. fuimos. Yo le estoy regalando eso a usted, mi hermano. ¿Qué es eso? Un tratado. La Eso historia que del se Evangelio ponen- de color. Que se ponen en la Lo he cartera. escuchado. Bienvenidos, yo soy Marcos Ramírez
y esta tarde, mañana, noche, no importa ¿en qué? El momento en que nos estés viendo, estamos, amados, gracias por venir, gracias por estar. Es que tú ¿Quién que va a presentar, Víctor? O si tú presentaste ya, mi hermano, pero es con... Bienvenidos, le damos... Cuéntanos eso. Déjelo ahí. ¿Qué Bienvenidos, mis hermanos, bienvenidos. Eso es parte de la jocosidad de este programa. Dale de nuevo, Eso dale es de parte nuevo. del entretenimiento. Amados, bienvenidos al canal Biblio No, bro, Cristiano. dale de nuevo. Pero qué vaina.